Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro primer módulo, la cápsula de principios y valores de la economía social. Es un tema vastísimo, es un tema que podríamos hablar horas y horas, pero vamos a intentar concentrarnos en algunos puntos básicos para entender muchísimo mejor no solamente el campo de los principios y valores, sino entenderlos en el contexto amplio de la economía social. Por eso, como cápsula, vamos a pasar por varios momentos, vamos a trabajar un poquito sobre la economía social, vamos a trabajar sobre los principios y valores, reflexionar un poquito en términos generales qué es un valor, y vamos a trabajar también cómo estos principios y valores y esta idea de la economía social tiene un aterrizaje muy concreto en nuestro país, en México, sobre las entidades del sector social de la economía, y con ello poder concretar las ideas para pensar cómo podemos trabajar con el sector social de la economía. Muy bien, entonces comencemos por el principio. Seguramente cuando ustedes han hablado de economía social con sus parientes, sus amigos, gente cercana, habrán encontrado que no tenemos una noción clara en la sociedad y tampoco en las instituciones, ni tampoco en las empresas de economía social, de qué es eso de la economía social. Por eso me parece pertinente que dediquemos algunos minutos a clarificar un poquito esta idea. Eventualmente tenemos alguna ambigüedad en el tema de la economía social porque tenemos una ley muy interesante en nuestro país, a diferencia de otros países, donde relaciona un sector muy importante, que es el sector social de la economía, que estaba plasmado en la Constitución ya desde los años 80 y ha sido un tema recurrente de las políticas públicas y de la actividad económica en nuestro país, pero que no forzosamente expresaba el tema de la economía social. La ley nueva ha englobado a la economía social en el marco del sector social de la economía y me parece que eso hay que distinguirlo. El sector social de la economía, como veremos un poquito más adelante con sus integrantes, es más bien una parte del mundo económico de nuestro país que ha existido antes de la economía social, antes de esta ley de economía social, existe hoy y muy probablemente y esperamos seguirá más fuerte existiendo en nuestro país. Sin embargo, el tema de la economía social es relativamente reciente en nuestro país y no se refiere a las organizaciones, sino el modo de proceder que estas organizaciones podrían tener para su crecimiento. De ahí que tendríamos que distinguir que este modo de proceder, este modo de actuar, de entender el mundo, de entender las relaciones, tiene unas bases. Para ser pensado ese modo de proceder, las bases que nosotros llamamos en la economía social son los principios y los valores. Vamos a profundizar en el tema de principios y valores. Para eso les propongo que pensemos por un segundo cuándo hablamos de principios y valores. Mi respuesta inmediata sería que hablamos de principios y valores cuando lo que estamos haciendo es describir una cultura. Me dirán, ¿una cultura y estamos hablando de economía social? Sí, ciertamente, porque cuando hablamos de un modo de proceder, significa que un colectivo, una cantidad, queremos pensar, muy amplia de personas, tiene una manera de concebir el mundo. La cultura actual tiene un principio básico, la cultura en términos económicos, quiero recalcarlo. El principio básico es que las decisiones se toman con el capital que viene, se mueve, identifica un nicho de mercado y después necesita contratar al trabajo para reproducir a este capital. Eso en nuestra cultura es de lo más normal. Mucha gente dice, yo necesito educarme, necesito prepararme para insertarme en el mercado de trabajo, para venderme mejor, etcétera, etcétera. Pensando que el capital es el que tiene las grandes decisiones y el trabajo es el que se va a mover cuando este capital ayude a que esta maquinaria se llene de energía. La economía social es exactamente lo contrario. Es colocar al trabajo, la fuerza de trabajo, por encima de las cosas y entonces el capital pueda tomar su lugar y sirva para que este trabajo sea muchísimo más potente. Cuando hablamos de esta relación trabajo-capital, no estamos diciendo que hay una relación antagónica. Estamos diciendo que desde la economía social tenemos una idea de un nuevo ordenamiento, donde las personas están en el centro de las acciones económicas y no las grandes decisiones económicas que por nosotros lo que vemos en nuestra sociedad es que poquitos tienen esas capacidades. La economía social plantea que las grandes decisiones y los movimientos económicos sean más bien generados y decididos por las grandes mayorías que son las que trabajamos. Una vez que ya hemos clarificado esta idea de trabajo y capital,
la podemos dejar de lado para hablar de la cultura que está proponiendo ahora la economía social. Esta cultura, si la imagináramos que es una casa, requiere de unos cimientos y una estructura que le permita, desde bases sólidas, poder crecer en el tiempo. A eso le vamos a llamar los principios y valores. Los principios son justamente todo esto que sustenta la actividad que va a tener después esta casa, llamémosla así. En la Ley de Economía Social están plasmados 4 principios: la autonomía e independencia en el ámbito político y religioso, el régimen democrático participativo, la forma autogestionaria del trabajo y el interés por la comunidad. Si lo vemos de esta manera, esta casa, desde sus cimientos, ya está pensando que quienes la van a vivir, quienes van a ser el motor y el centro de esa casa, son las personas. Es muy importante, y recalquémoslo bien, que es una economía que busca generar frutos económicos. Los números son muy importantes en la economía social, pero desde estos cimientos estamos hablando ya que las personas están completamente en el centro de la acción y por lo tanto el impacto tendrá que estar en sus comunidades y en la manera en que estas sociedades se relacionan. Ciertamente hemos dicho que puede servirnos la imagen de la casa como todo el revestimiento que va a tener esa estructura que ya nos plantearon los principios. Sin embargo, teóricamente, un valor, pensémoslo así, es un elemento psicocultural. Es decir, todo ese cambio que necesitamos tener en nuestra cabeza, esas configuraciones que ahora necesitamos tener siempre presentes para elaborar un tipo de acciones que corresponden a un tipo de proceder, al de la economía social. Dicho eso, resumido en otras palabras, es eso que necesitamos ahora pensar y poner en el centro de nuestras acciones para que realmente esta nueva cultura que tiene en el centro a las personas dentro de los ejercicios empresariales pueda realmente llevarse a cabo. Ya que tenemos entonces esta idea de que un valor es un elemento psicocultural para hablar de una nueva cultura, una nueva manera de organizarnos, un modo de proceder de la economía social, platiquemos entonces qué son esos valores que ahora hemos entendido y se han plasmado en la ley. Los valores de la economía social, según nuestra ley, es primero el de ayuda mutua, seguido del de la democracia, la honestidad, la igualdad, la justicia, elemento muy importante en la sociedad y en cualquier emprendimiento social, la pluralidad, la responsabilidad compartida, que con eso empezamos a hablar ya de ejercicios y acciones concretas en una empresa, la solidaridad, elemento central de cualquier sociedad, la subsidiariedad, que de eso vamos a hablar un poquito detenidamente, la transparencia, importantísimo, la confianza y finalmente la autogestión. 13 valores que nos hablan, por un lado, de características de la persona y la sociedad en la que se mueve esa persona, la colectividad, y por otro lado nos empieza ya a hablar de las actividades empresariales. Estos son nuestros 13 valores. Ahora me gustaría regresar a la idea que habíamos planteado al principio de nuestra cápsula sobre el sector social de la economía. Por eso les propongo que dejemos nuestros valores un poquito por arriba, vamos a regresar a ellos, y pongamos en el centro ahora esta idea, el sector social de la economía. Desde los años 80 ya teníamos descrito al sector social de la economía como una serie de entidades que son los ejidos, las comunidades, las organizaciones de trabajadores, las sociedades cooperativas, las empresas que pertenecían mayoritariamente a los trabajadores y en general todas las formas de organización social que tienen como objetivo la producción, distribución y consumo de bienes o servicios socialmente necesarios. Ya que hemos desmembrado, por así decirlo, al sector social de la economía, podemos identificar claramente que son grupos que han sido determinantes en la historia económica de nuestro país, de la gran mayoría de la población de nuestro país. Sin embargo, no todos tienen las mismas características. Digamos, características centrales. Todos, como podemos ver, están encuadrados en un marco de solidaridad, de cooperación, de eso que habíamos visto en nuestros valores que tienen que ver con la primera etapa de características, digamos, de sociedad o de persona que tienen que ver con la colaboración con los otros.
Hablábamos de estos: la ayuda mutua, la democracia, la equidad, la honestidad, la justicia, la pluralidad, tienen que ver con una concepción de que todos participamos de la misma manera en el ejercicio empresarial. Ojo lo que acabo de decir, el ejercicio empresarial. Somos conscientes que hay muchos grupos, especialmente en los ejidos y las comunidades, que probablemente todavía la idea de economía social no les suene totalmente natural. Que ellos digan, pues yo siembro, yo genero tal tipo de producción, pero pensarse como una empresa que está integrada a otro tipo de actividad económica, eso sí que ya es un poquito más complicado. A lo mejor en las cooperativas, tanto las de producción y consumo y especialmente las de ahorro y crédito, eventualmente ven las relaciones empresariales de una manera más nítida, más central, pero a veces descuidamos la otra parte, la de los valores que tienen que ver con la sociedad. Podemos entonces ahora ya cerrar nuestra cápsula. Si recapitulamos un poquito, partimos de la noción de la economía social, hablamos que es un orden de pensamiento, un modo de proceder nuevo, y para ello necesitamos una serie de principios y valores que nos ayudan a ubicar esta serie de acciones en un ejercicio empresarial. Me gustaría entonces ahora, para cerrar, incidir en que eso implica un salto muy grande. Dijimos un poquito el conjunto de organizaciones que integran el sector social de la economía, que a lo mejor los ejidos y comunidades, ese salto implica llegar a escenarios de empresa muchísimo más definidos. Para los otros conjuntos, eventualmente el salto es en poder ser un poquito más, por así decirlo, sociales, es decir, que profundicemos, que tengamos en el centro más las actividades que tienen que ver con una concepción de las personas como iguales y colaboradores en el trabajo y por lo tanto merecedores de las decisiones y el reparto de las ganancias o la riqueza que generamos en conjunto. Me gustaría entonces cerrar con esa idea. La economía social no es lo mismo que el sector social de la economía. Afortunadamente se complementan. Es un modo de proceder la economía social para fortalecer a este sector, a estas entidades jurídicas que la ley ahora nos marca, pero que además son propias de nuestra sociedad mexicana. Este modo de proceder implica que los grupos que originalmente a lo mejor se habían agrupado por la historia, porque estaban en el mismo territorio, por una serie de cuestiones históricas que los han puesto a trabajar juntos, ahora nos podamos concebir como una empresa que gana, que tiene costos, que participa, que genera responsabilidades entre todos, que produce, pero que especialmente tiene una orientación de mejora del territorio. Eso es un factor esencial para entender de qué hablamos cuando estamos hablando de la economía social. Espero que esta cápsula haya sido de utilidad, que nos haya ayudado a concentrar los conceptos principales de la economía social o de esta idea de economía social. Espero que nos haya clarificado la noción de principios y valores y ver cómo en nuestras acciones los podemos enfocar no solamente como unas ideas filosóficas etéreas, sino como prácticas concretas para que las podamos llevar a nuestro terreno de trabajo. Nos vamos a seguir comunicando a través de las lecturas, a través de los foros, a través de las comunicaciones que tenemos abiertas a través del diplomado y espero mucho que esto pueda ser el inicio de un gran proceso formativo para reforzar nuestras capacidades de apoyo al sector social de la economía desde la idea de economía social. Se quedan ya con mis datos, mi correo electrónico y nos encontramos en el diplomado. Muchas gracias.